Que Dios los bendiga. Muy buenos días. Este domingo 8 de enero les damos la bienvenida a Cristo en nuestra familia. Bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos los de casa. Bienvenidos todos los que nos siguen de manera virtual. Le damos gracias a Dios como cada día, particularmente en este día que nos permite compartir con ustedes para hablar de su palabra. Gracias, Padre, te damos porque hoy, Señor, podemos reconocer que tú eres bueno, que tienes buen cuidado de nosotros, Señor, que somos testigos de tus maravillas, de tu misericordia, de la obra de tus manos, Señor, y somos testigos, Padre, Señor, y entendemos que ciertamente tú nos has amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Muchas gracias por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo, Señor, que quedó cuando Él ascendió a los cielos. Te damos las gracias, te agradecemos por todas y cada una de las bendiciones recibidas durante la presente semana. Padre, ayúdanos el día de hoy, que tu Espíritu Santo se haga presente, que, Padre, que tu palabra lleve lo que tenga que llevar, al que ánimo, ánimo, al que consuelo, consuelo, al que fortaleza, fortaleza, al que sanidad, santidad, al que esperanza, esperanza, al que fe, fe. Padre, gracias, gracias, Señor, por todos y cada uno de los beneficios. Dispón, Padre, Señor, te pedimos que envíes ejércitos de ángeles alrededor nuestro y de las personas que nos acompañan a la distancia, para que moren y acampen alrededor de nosotros, para que el enemigo no venga a interferir y a robarse, Padre, lo que tú tienes para entregarnos en esta media tarde, media mañana. Te agradecemos, Padre. Gracias. Esperando que hayan tenido una excelente semana. Muchos de ustedes pues han empezado a compartirnos testimonios que han ocurrido durante esta semana. Le agradecemos a Dios por todos y cada uno de ellos, pero sobre todo le agradecemos por permitirnos llevar su palabra a todo aquel que la necesita. Y déjeme decirle que todos necesitamos de la palabra de Dios, en mayor o en menor medida de lo que podamos comprender o entender. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Yo necesito de la palabra de Dios en el día a día, a cada instante, a cada momento, de mañana, de tarde, de noche, en todo tiempo. Y le doy gracias al Señor porque Él es fiel a sus promesas, recordando que un día yo oraba pidiéndole al Señor que me permitiera tener su palabra en mi boca, con la única finalidad de poderla compartir. Y hoy puedo decirles que el Señor ha sido fiel y ha cumplido cabalmente su promesa hasta el día de hoy. Bien, y tal y como lo hemos venido haciendo en las reuniones pasadas, vamos a pasar a nuestra proclamación del día de hoy, que está basada en el libro de Daniel, en el capítulo 2, a partir del versículo 20 y hasta el 23, y Daniel 4:24, 4:34, 4:35 y 4:37. Recuerde la importancia que tiene proclamar la palabra de Dios, decir en voz alta la palabra de Dios, creyendo en lo que el Señor ya ha dicho y haciéndolo personal. Y dice la proclamación del día de hoy. Le invito a que repita ahí en su casa, póngase de pie o levante sus manos y repita esta palabra. Empieza diciendo: bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría
a los sabios y da ciencia a los entendidos. Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con Dios mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora nos revelas tu palabra, tu presencia, lo que te pedimos, conforme a tu voluntad y a tus propósitos, pues nos das a conocer los asuntos de tu reino en esta tierra y en el futuro venidero. Señor, alzo mis ojos al cielo y la razón me es devuelta. La verdad me es revelada, por eso te bendigo, a ti, Dios Altísimo. En todo tiempo te alabaré y en todo tiempo te glorificaré, por siempre y para siempre, todos los días de mi vida. Tu dominio es sempiterno y tu reino es por todas las edades. Todos los habitantes son considerados como nada, y Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga la mano de Dios y que pueda decir, ¿qué haces, Dios? Ahora yo alabo, engrandezco y glorifico el nombre de Jehová, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia y exaltar a los que se humillan. Amén, amén y amén. Le invito a que reflexione en esta proclamación que hemos hecho el día de hoy. Igualmente, los que deseen tenerla pueden solicitárnosla por vía WhatsApp. Con mucho gusto se las compartiremos. Y recuerde que hay que reflexionar en ella. Me gusta esta proclamación porque básicamente es el reconocimiento de saber que sin Dios no somos nada, que sin Dios estamos perdidos, que sin Dios no tenemos y no comprendemos lo que es el verdadero amor, que sin Dios no tenemos esperanza, que sin Dios no tenemos esperanza de gloria ni una vida eterna. Pero Él en su misericordia, a través del ofrecimiento de su Hijo, nos ha dado la posibilidad a todo aquel que acepte al Hijo, a todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo, nos ha abierto esa posibilidad de poder saber que un día moraremos con Él en la eternidad, en la vida eterna. Y eso para nosotros debe ser un motivo, debe ser una expectativa de alegría permanente. Le damos gracias a Dios, pues entonces, por sus palabras. Y durante este inicio de semana ha sido una semana con, vamos a decirlo así, con mucho trabajo y con muchos testimonios. Le damos gracias a Dios. Algunos amigos, personas cercanas, han sido llamados a la presencia de Dios. Nosotros nos genera tristeza, pero a la vez nos causa alegría porque estas personas que han sido llamadas delante de la presencia de Dios tuvieron la oportunidad de reconocer y confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Redentor y que solo en Él hay esperanza de vida eterna. Está escrito en su palabra y su palabra
es verdad, y existiendo ciertamente una necesidad particular que dio origen a Cristo en nuestra familia, el día de hoy quisiera enfocarme en algunos aspectos que no son comunes, pero particularmente aquellos que están pasando por procesos de enfermedad. En el libro de Santiago, en el número 5, versículo 13, dice: ¿está alguno entre nosotros afligido? Si está afligido, haga oración, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos y alabanzas. La exhortación es reconocer al Señor absolutamente en todo, en nuestras necesidades, pero también en nuestras alegrías. Dice en el libro de Santiago: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Si es así, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí en esta parte, los ancianos se refieren a las personas que han caminado un poco más en el conocimiento de la palabra de Dios, y hay un entendimiento que Dios da para conducirnos en la oración. Ciertamente hay necesidades en nuestro corazón, le hablamos a Dios a nuestro corazón, pero si no sabemos cómo hacerlo, cómo dirigirnos a Dios, el Señor nos dejó como una guía el libro de los Salmos para poder hacerlo. Y a eso se refiere este versículo. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, llame a aquellos que han caminado un poco más en la palabra de Dios para que oren por él. Y esa, quiero resaltar, es la importancia de lo que debe de ser el concepto entendido de una iglesia. Iglesia viene de un término griego que viene de eclesia, que significa reunión o asamblea. No habla de un lugar físico necesariamente, sino habla de la reunión de varias personas en una asamblea con el único motivo de hablar de la palabra de Dios. Y cuando dice aquí, llame a los ancianos de la iglesia, llame a aquellos que están buscando la palabra de Dios para que oren unos por otros, para que oren por usted. Usted está enfermo, entonces rodéese de personas que están buscando la palabra de Dios, que han caminado un poco más, que tienen un poco más de entendimiento, como dice Pablo, no que lo hayan alcanzado todo, pero están en el camino, y pídales que oren por usted. Y en la medida que oren por usted, usted estará siendo ministrado y enseñado para que también aprenda a orar. Dice aquí también, ungir con aceite en el nombre del Señor. No es un ritual, no es algo mecánico el aplicar aceite cuando se ora por las personas que están enfermas. Quizás el equivalente en nuestra cultura sería dar los santos óleos, pero no es así. El aceite representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando las personas oran en el poder de la palabra de Dios, lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Y recuerde que cuando el poder del Espíritu Santo se hace presente, cosas extraordinarias ocurren, dice la palabra de Dios. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los leprosos son limpiados, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados y aún los muertos se levantan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe, cuando se ora, debemos de tener la confianza y la certeza de que lo que estamos orando va a ocurrir conforme a la voluntad del Señor, pero debemos de pedirlo. En ese sentido, recuerdo el testimonio de un estimado amigo. Ya tiene un rato que no tengo noticias de él, no le he visto. Él es ministro de una iglesia y hace muchos años,
cuando su hijo tenía 6 años, actualmente el hijo tiene alrededor de 40, le diagnosticaron leucemia y el pronóstico, el diagnóstico médico que le daban era realmente muy desfavorable. Algunas entraron en términos como diciendo, ciertamente tu hijo va a morir. En el proceso, él termina en el hospital universitario, en donde le atienden en el servicio de hematología por el diagnóstico de hemato-oncología, y en algún momento el médico le dice que el niño está muy mal y que espere lo peor. Él le contesta, estamos esperando un milagro, doctor. El doctor prácticamente había terminado la consulta, se levantó, se dirigió a la puerta y salió. Y luego regresó y le dijo, por cierto, los milagros no existen. Cerró la puerta y aparentemente se fue y volvió a regresar, volvió a abrir la puerta y le dijo, pero mira, si tú oras y no pasa nada, no pasa nada, no pierdes nada. Pero ¿qué tal que oras y ocurre algo? Es decir, en el fondo, el médico también tenía algo dentro de él que le decía que los milagros son posibles. No sé si haya habido oportunidad para que este médico con el tiempo haya tenido conocimiento de que este muchacho está vivo y de que es un milagro, cuando él dijo que el pronóstico era muy malo. Esta semana alguien me preguntaba, me hacía algunas preguntas específicamente por la situación de enfermedad por la que está pasando, y yo le decía que esto es un tema muy difícil para mí. Tengo que cuidar mis palabras y lo que digo y la manera en que lo digo, para que de mi boca no salgan palabras que puedan encadenar a la gente, que puedan ser una losa, que puedan marcar algo. Recuerde usted que la palabra tiene poder. La palabra de Dios tuvo el poder de crear el universo y el firmamento con la obra de sus manos, pero en nosotros la boca, la lengua, tiene poder. De nuestra boca salen tanto palabras de bendición como de maldición, salen cosas buenas y cosas no tan buenas. Por eso la exhortación es que cuando nosotros empezamos un conocimiento de Dios, debemos de cuidar lo que decimos y lo que expresamos. Entonces alguien me decía, bueno, estuve en un lugar en donde hay otras personas que están pasando por el mismo proceso y me preguntaban que qué tipo de tumor era el tumor que yo tengo, si era agresivo, si no era agresivo. Y en ese momento venía a mi memoria alguno de ustedes, alguno de los pacientes que lleva como 8 años, en el cual déjeme decirle que médicamente, aunque la persona no lo sabía, tenía todos los factores adversos y en contra. Médicamente el escenario no era nada halagador, no era nada favorable, pero ella nunca lo supo. Quizás lo más que yo externé es que la situación era complicada, pero que debíamos de tener confianza y particularmente confianza para que Dios hiciera una obra de sanidad en ella. Hoy han pasado 7 u 8 años, está viva, está sin evidencia de enfermedad y quizás nunca hemos tocado el tema de externarle que tenía factores adversos para que esto no fuera posible. Entonces el cuidar lo que decimos tiene un valor muy, muy importante. Y dice aquí, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, creyendo que es posible, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y continúa diciendo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hemos hablado de la importancia que tiene el perdonar y arrepentirnos de nuestros
vanos caminos, de nuestros caminos equivocados, los caminos que nos apartan de Dios. Es sumamente importante, porque la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará a nosotros. Y si nosotros guardamos situaciones que pueden englobarse como en cosas que son de desagrado para Dios, vamos a llamarles pecados, si nosotros estamos permanentemente en ello y tenemos una necesidad, ¿cómo podemos orar al Señor para decirle que nos sane? Y nosotros no tenemos la capacidad de ver las cosas que necesitan corrección en nuestra vida. No hay congruencia en ello, no hay congruencia. Y aún así Dios puede permitir que ocurran cosas extraordinarias, porque Dios sabe el futuro, sabe lo que va a pasar. Y cuando alguien recibe, es muy probable que esa persona vuelque su mente y su corazón y se vuelva al Señor y dé testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Podría yo decir que en esta categoría entro yo, en donde parecía que no había ninguna esperanza, estaba yo perdido en mis vanos pensamientos, en mis propias decisiones. Yo pensaba lo que era bueno y lo que era malo, y el Señor en su misericordia tuvo compasión de mí y me mostró un destello de su poder. Y ante ese destello de su poder, de la cual me hizo ser testigo, no tuve argumentos, no tuve nada que argumentar. El resultado, aquí estamos hoy, esta mañana. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Note que empieza el versículo diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Se da usted cuenta? Hay un requisito: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Les decía que en esta semana un amigo muy cercano a la familia fue llamado delante de la presencia del Señor, pero días atrás, específicamente durante el 24 y el 25, hubo oportunidad de que él escuchara de nuestro Señor Jesucristo. Hubo oportunidad para que en un momento de lucidez y de claridad él aceptara a Jesucristo como su Redentor, como su Salvador. Pero no solo ese momento de lucidez para aceptarlo, sino también el Señor llevó a un punto en el cual el Señor exhortaba al perdón, y fue un tiempo precioso de él con sus familiares, en los cuales la exhortación fue perdonarse unos a otros. Siempre tenemos cosas por las cuales pedir perdón, siempre hay cosas por las cuales debemos de ser perdonados. Y déjeme decirle que cuando este proceso del perdón ocurre en nuestras vidas, es como si nos quitaran una losa de encima, como si nos quitaran un gran peso de encima. Y esto empieza a darnos la fe que necesitamos en el día a día, y esto genera una expectativa y un deseo de conocer y saber más de la palabra de Dios. Salmo 23, del 1 al 4, escrito por David, por el rey David, donde dice: el Señor es mi pastor. Y tenemos que saber que nosotros tenemos un pastor. Jesucristo es nuestro pastor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y está en su palabra: mis ovejas escuchan mi voz. Y si el Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz, está abriendo la alternativa de que hay quienes no escuchan su voz, y los que no escuchan su voz no pueden ser considerados sus ovejas. Hace algunos meses tuve un paciente que él trabaja en el campo,
y yo le preguntaba que si tenía ovejas y cabritos y él me decía que sí. Y yo le preguntaba específicamente, le decía, oiga, ¿y lo conocen? Dijo, sí, claro. Le dije, ¿y les habla o qué? ¿O cómo se comunica? Dijo, les chiflo. Y algunas las conozco por su nombre. Y dije, ¿y les hablas por su nombre y les chiflas? ¿Y te escuchan? Dijo, sí, y incluso ahí hizo la manera en que chiflaba y las ovejas le hacían caso y lo seguían. Y le decía, ¿y los cabritos? Dijo, no, esos agarran pa'l monte. Esos no me hacen caso, ¿verdad? A esos tengo que usar la vara para estarlos trayendo al redil o hacia donde yo me dirijo. Y es hermoso porque esta misma ilustración es la que da nuestro Señor Jesucristo cuando dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y no solo escuchan su voz, dice él, y me siguen, y me siguen, y me siguen. La invitación para usted hoy es, conviértase en una oveja de nuestro Señor Jesucristo y sígalo, sígalo, siga a nuestro Señor Jesucristo. En otra parte de la Escritura dice que llegará el día en que nuestro Señor Jesucristo regresará nuevamente y Él dice que pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, señalando que habrá una diferencia entre aquellos que se han esforzado por caminar, por conocerlo, por conocer de la palabra, y aquellos que no han querido por alguna razón. Sí hay una diferencia, sí se marca una diferencia. David está diciendo aquí, el Señor es mi pastor. Déjeme reiterar, tenemos un pastor. Tenemos un pastor. Y el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te voy a dejar. Así es de que si en algún momento piensa que usted está solo, déjeme decirle que no lo está, porque Dios tiene buen cuidado de su vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Las promesas de Dios son hermosas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como se las da el mundo. La paz que da el mundo es transitoria, es pasajera, no es duradera, dura solamente unos instantes y después las personas vuelven a caer en ansiedad, en desesperación, en los afanes de la vida, pero cuando verdaderamente la palabra y la presencia de nuestro Señor Jesucristo vienen a nuestra vida, empezamos a experimentar esa paz y poco a poco empezamos a dejar de afanarnos, sobre todo por las cosas que no podemos controlar, ni tenemos control, ni el dominio de ellas. La Escritura dice, ¿acaso alguno de nosotros puede hacer crecer su estatura un codo, aunque se lo proponga? No, hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que no dependen de nosotros, y si hay cosas que no podemos hacer y cosas que no dependen de nosotros, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos angustiamos? Debemos de ponerlo en manos del Señor. Cuando el Señor me lleve a suaves y delicados pastos, dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Recuerde que el Señor dice que el que beba del agua viva que sale de él nunca más volverá a tener sed y vendrá vida eterna. Pero no solamente eso, dice que también después de que bebamos de esa agua de vida eterna, de esa agua que Él da, dice que también de nosotros, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva y nos harán fuentes deseables para otros. Ese es el propósito de Dios cuando nosotros le conocemos y empezamos a ser instruidos. Tiene que dar testimonio. Tienen que dar testimonio. El dar testimonio es parte del proceso de compartir de lo que usted ha recibido en algún momento. Él confortará mi alma,
Note que dice, confortará mi alma. No está hablando necesariamente del cuerpo físico. Dice, confortará mi alma, traerá paz y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Continúa diciendo el Salmo 23:4, y aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Quizás algunos de ustedes, al recibir un diagnóstico, al ver las situaciones de los recursos que se requieren o de los tratamientos y que a veces no están a nuestra disposición, podemos sentir que entramos en un túnel de obscuridad en el que todo se complica, en el que todo es difícil, en el que quizás nuestros familiares nos dejan, nos abandonan, nos sentimos completamente solos. De eso está hablando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la exhortación es: no temas, no temas, porque el Señor está contigo. Si tú clamas a Él, si tú lo reconoces a Él, el Señor dice que Él estará ahí y que su vara y su cayado me infundirán el aliento que yo necesito. De eso está hablando. Ciertamente, Salmo 23:6 dice, ciertamente, con esa certeza, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos días? Todos. ¿De qué periodo? De toda mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Termina diciendo este versículo, y en la casa de Jehová, en la casa de Dios, moraré por largos días. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque tengo que ir a preparar morada para cada uno de ustedes. Y al decir que va a preparar una morada para cada uno de ellos, quiere decir nuestro Señor, como lo expresó, dice, porque quiero que sepan que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Si esto no fuera cierto, yo no se los hubiera dicho, pero como es cierto, voy pues a preparar morada para cada uno de ustedes. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tiene que ver con la vida eterna. Y la vida eterna para nosotros es un regalo que Dios nos da al aceptar al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Es por gracia. No importa lo que hagamos, no importa lo que hayamos hecho, no importa que hayamos sido el más terrible de los hombres, el Señor abre su misericordia y es tan inexpugnable, tan incomprensible que Él permita que aún las personas de las cuales que quizás podemos expresar no tienen perdón de Dios, si se arrepienten. ¿Cuál es el requisito? Si se arrepienten. ¿Cuál es el requisito para nosotros? Si nos arrepentimos de nuestros malos caminos y nos convertimos a las sendas de Dios. Eso, después de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador, nos abre la posibilidad de saber que un día, cuando ya no estemos aquí en esta tierra, estaremos en la eternidad con Él. Estaremos en la eternidad con Él. Salmo 34:1 está diciendo David, bendeciré a Dios en todo tiempo. Esa es una exhortación para nosotros, para usted. Pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia por la que esté atravesando, bendiga a Dios en todo tiempo. Bendiga a Dios en todo tiempo, y continúa diciendo, y que su alabanza esté de continuo en mi boca.
No tiene que saber una oración depurada o muy estructurada. Basta con que usted esté diciendo gracias Dios, gracias Dios. Y si abre sus ojos en la mañana, usted puede decir gracias Dios, gracias por el descanso que me has dado. Gracias por permitirme abrir mis ojos. Gracias Señor por permitirme ver a mi lado las personas que quiero y que me estiman. Gracias Dios. Y si se va a bañar, diga gracias Dios, gracias. Y si va a hacer alguna cosa, está tomando algún alimento, diga gracias Dios, gracias porque hay alimento en mi casa. Y si va a salir y tiene trabajo, diga gracias Dios porque tú has procurado este medio para que yo pueda traer pan a la mesa de mi casa. Gracias Dios al llegar en la tarde, al decir gracias Señor, gracias porque sé que tú has estado a mi lado, que tú me has librado de tantos y tantos peligros. Y cuando llegue la noche diga gracias Dios, gracias Padre, porque yo sé que aun cuando yo cierre mis ojos, tú estarás al pendiente de mí, tú velarás mi sueño, tú me guardarás en todo tiempo y en todo momento. Que que nuestra vida se convierta en dar gracias permanentemente a nuestro Creador, porque esto es bueno y agradable para Dios. Si usted lo hace, esto mueve el corazón de Dios. Aún si está pasando por un proceso de enfermedad, Señor, me duele. Señor, no es que yo me alegre, pero gracias te doy porque en medio de este proceso quizás puedo ver personas que ahora se acercan y que no lo hacían anteriormente, familiares que me tenían olvidado y ahora se han acercado, o si no tenía recursos, yo puedo ver cómo se abren puertas donde parece que no las hay y se cierran las que deben de cerrarse, y tú, Señor, procuras, Señor, en todo tiempo y en todo momento traer el suministro o las cosas que yo necesito. Testimonios múltiples hay de esto, porque el Señor dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Es promesa del Señor. Salmo 34:4 dice, busqué yo a Dios. ¿Cuál es el requisito? Buscar a Dios mientras podamos encontrarlo. Busqué yo a Jehová y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores? De todos mis temores. Este pobre clamó y lo escuchó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuál es el requisito? Levantar nuestro clamor a Él. Segunda de Crónicas 7:14 está diciendo, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, clamaren a mí, se postraren ante mí, se humillaren ante mí, yo escucharé desde los cielos e inclinaré mi oído y los escucharé y extenderé mi diestra de poder y los tocaré, los sanaré, los restauraré. ¿Cuál es el requisito? Clamar a Él, buscarlo a Él, humillarnos delante de Él, postrarnos delante de Él, reconocerle en todo tiempo. Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le buscan, de los que le temen, y los defiende. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Todos tenemos aflicciones. Muchos de nosotros podemos voltear hacia atrás y saber que hemos tenido días difíciles en donde parecía no haber ninguna solución, ninguna expectativa. Y a medida que ha pasado el tiempo, quizás podamos por un instante ver hacia atrás y de ver cómo esas cosas que estaban ya no están más y que de alguna manera encontraron curso y encontraron cauce. Pero cuando usted está
fundamentado en la palabra de Dios, entonces usted puede ver hacia atrás y puede ver de todas las cosas que lo ha librado Dios, de todas las cosas en que Dios ha estado presente. Y si Dios lo ha levantado, ha estado presente en todo momento, ha traído para usted palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de salvación, palabras de santidad, palabras de sanidad. Lo menos que podemos hacer es levantar nuestras manos al cielo, nuestra cara, y decirle: gracias Dios, porque eres bueno, y hoy sé que tu misericordia es para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Dios? Clamó el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Jehová de los ejércitos? Y fuera de ti no deseo nada. Y fuera de ti no deseo nada. Mi carne y mi corazón desfallecen con frecuencia, mas la roca de mi corazón y mi porción es Jehová para siempre. Vengan, vengan, dice Mateo 11:28, vengan todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice el Señor. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estén angustiados, por nada estén afanados, antes bien que todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. 3 cosas: oración, súplica y acción de gracias al Señor. Y el resultado de orar al Señor, de hacerlo con ruego, de clamar a Él y de hacerlo con acción de gracias permanentemente, es que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hay una exhortación de Pablo diciendo que guardemos todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que sea de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza a Dios, en eso pensar. En eso pensar en todo tiempo y en todo momento. Isaías 41:10, Dios está hablando a su pueblo. Y recuerde que Isaías está en el Antiguo Testamento, era un profeta conocido como un profeta mayor. Pero recuerde que la palabra de Dios es eterna, y nosotros debemos apoderarnos de esa palabra, de esas promesas. Y está diciendo el Señor: escúchenme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense a mí, dice el Señor, y entonces, cuando se hayan acercado, hablen, y estemos juntamente a juicio. Porque ¿quién despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese? ¿Entregó de él naciones? ¿Quién le hizo enseñorear de los reyes? ¿Quién entregó a los enemigos a espada? Dice el Señor: yo fui el que lo hizo. ¿Quién
¿Quién ha hecho esto?, dice el Señor. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, porque los he tomado desde antes de esta vida, los he concebido para diferentes tiempos. Yo fui el que permitió que sus ojos vieran esta vida, y yo soy el que permitirá que abran sus ojos y estén conmigo en la vida eterna. Dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dice el Señor: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Pero ciertamente necesito que te levantes, que te esfuerces y que creas en mis promesas, que creas en mi palabra, que creas en todas las cosas que yo he enviado para que tú me conozcas. Repita usted: el Señor está conmigo, por lo tanto, no debo temer, no debo desmayar, porque Él es el que renueva mis fuerzas. Él es el que me da una nueva expectativa. Él es el que de continuo me muestra su ayuda en el constante ir y devenir. Él es el que me sustenta en todo tiempo con la diestra de su justicia. Él es Jehová quien me sostiene de mi mano derecha y permanentemente me dice: no temas, no temas, yo te ayudo. Ciertamente los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las encuentran. Seca está su lengua, pero yo, Jehová, los escucharé y no los desampararé, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan que la mano de Jehová es la que hace todas estas cosas. Es Dios el que hace todas estas cosas. Para nosotros, la condición es que tenemos que creer que Él es suficiente, que Él es Dios, y en un proceso en el cual Él tiene que enseñarnos, Él entregó a su Hijo para que nosotros alcanzáramos la salvación. A nosotros nos toca, entonces, arrepentirnos de los caminos que nos alejan de Dios y convertirnos de toda nuestra mente, de toda nuestra alma, de nuestro corazón, y de seguirlo permanentemente y dar gracias en todo y por todo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación nuevamente, Señor, en la cual tú me dices: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Ciertamente tú no me ves, pero yo estoy contigo, dice el Señor. Y nosotros sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que le buscan y lo aman. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que lleves, Señor, fortaleza para el que la necesita. Ánimo, Señor, para el que está batallando, Señor. Salud, Señor, para el que está enfermo, Padre, Señor. Padre, exhortación
palabras de promesa, Señor, para aquellos que están esperando una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Señor, que llegue a ellos y haga tu palabra lo que tiene que hacer. Mientras tanto, Señor, mientras eso ocurre, permítenos alabarte y bendecirte. Que el favor de Dios esté con ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y con esta casa. Y que la gracia del Espíritu Santo los fortalezca en el ir y devenir de todas las cosas, sabiendo que nuestro Redentor vive. Que Dios los bendiga.